A ver, chicos, ahora sí continuamos. Ya me parece que estamos todos. Ahí está. Miren, el tema del que les había hablado es el tema de necesidades, bienes y servicios. Y justamente cuando habíamos o estábamos desarrollando la función económica de la familia, decíamos que la familia tiene que ver todos los aspectos para cumplir o satisfacer las necesidades, al menos primarias, de las personas. Ya está. Esa es una buena aproximación al tema. ¿Por qué? Miren, porque es una buena aproximación. Vamos a ver aquí. El tema no se titula necesidades, bienes y servicios porque así decidieron agrupar y bueno, ¿no? O sea, hay una razón. Vamos a decirlo de manera sencilla. La satisfacción de las necesidades se logra ya sea con bienes o ya sea con servicios. Por ejemplo, ¿no? Al mediodía se da la necesidad de almorzar. Muy bien, con el bien alimento, ¿no? Luego, ustedes tienen la necesidad, por ejemplo, de educación. Muy bien, se satisface con el servicio de educación. En este momento no estamos brindando el bien educación. En este momento nosotros estamos brindando lo que viene a ser el servicio de educación, ¿no? Por ejemplo, antes de este periodo de aislamiento social, ¿cómo sería? Teníamos la intención de recrearnos un poco, podías ir al cine, por ejemplo, ¿no? No era el bien cine, era el servicio cine, o para ser más detallado, el servicio proyección de película. Entonces, esa es la idea central. Esa es la razón para que sean necesidades, bienes y servicios. Ahora, miren, primero empezamos con las necesidades. ¿Ya, chicos? Miren, ¿cómo podemos empezar aquí con la definición? ¿Por qué? Porque la necesidad se define como la falta o carencia de algo. Ahora, ese algo puede ser material, un bien, o puede ser espiritual, un servicio, ¿no? Como lo indica aquí. Ese algo puede ser algo material o espiritual, un bien o un servicio. Perfecto. Ahora, la necesidad no solo se detiene ahí en la definición, como pueden ver aquí. La necesidad es la falta o carencia de algo. Perfecto, me falta algo, sí. Ahora, ¿cómo sé que me falta algo? Porque nosotros, las personas, podemos experimentar ello a través de ¿qué? A través de los sentidos, ¿no? Un ejemplo bien sencillo. A un promedio de las 6, 7, 8 de la noche, tenemos frío. La experimentamos a través de los sentidos, sí, del tacto, por ejemplo, ¿no? Empezamos a temblar un poco. Oye, necesitamos satisfacer esta necesidad de abrigarnos porque tenemos frío. Muy bien, el bien casaca, el bien chompa, el bien polera, el bien gorro, el bien guantes, bien chalina, bien bufanda, todo ello, ¿no? Entonces, a eso es lo que quiero que me entiendan, ¿ya, chicos? Nosotros experimentamos las necesidades a través de los sentidos, ¿no? O un abrazo, que es algo espiritual también. De manera general, eso se define como afecto, ¿no? El afecto o el cariño que se puede generar entre personas. Ya está. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Los ositos de escandalosos, ¿no? Tienen la necesidad de alimentarse, de cocinar para poder alimentarse en este periodo de aislamiento, ¿no? La necesidad de hacer aeróbicos o ejercicios en el hogar, por ejemplo, el teletrabajo en este momento que estoy realizando, por ejemplo, ¿no? A través de las plataformas virtuales. Ahí está, ¿no? Son necesidades que se deben satisfacer, sí, ya que hay un ejemplo de ellas, ¿no? Ahora, el proceso para satisfacer las necesidades no es como que tengo hambre, como y listo, se acabó. No. O no es como que tengo frío, cojo la chompa y ya está. No. Se puede entender así, pero vamos a detallar un poquito más. Mire, el proceso para satisfacer las necesidades se resume en 4 pasos. ¿Qué es lo primero que debe suceder? Lo primero es la sensación o falta, o la sensación de carencia, es decir, debo sentir que me falta algo. Por ejemplo, ¿no? Oye, mira, ve, tengo sed. Ah, está la sensación de sed, ¿no? La boca está reseca, por ejemplo. Luego, ¿qué viene? Luego viene el circulito de color verde.
el deseo o representación mental en mi mente, ¿no? Oye, mira, yo tengo sed, perfecto. Puedo tomar agua, puedo prepararme un jugo, algún refresco, puedo comprar una gaseosa, pero eso solo se queda en el mundo cognitivo, en el subconsciente, solamente se queda aquí, ¿no? Yo puedo imaginar hasta tomar de repente un refresco de sandía, lo puedo hacer, pero eso se queda aquí. Luego, ¿qué viene? El esfuerzo físico o la obtención del bien, ¿no? Vamos a suponer que imagino comprar una gaseosa. Oye, ya imaginé comprar la gaseosa, ¿ahora qué hago? Consigo el dinero, voy a la tienda a comprar la gaseosa, envío a comprar la gaseosa, perfecto. Una vez que ya tengo el bien o el servicio ahí para que sea brindado, viene la satisfacción, ¿no? Una vez que ya tengo la gaseosa, o en este caso un vaso de agua, por ejemplo, eh, ya está, ya tengo la satisfacción. Ahí está. Entonces, ah, de repente algunos dicen, el profe dijo vaso de agua. Está mal, el vaso con agua. Lo correcto es vaso de agua. La tarea de investigación es para ustedes. Y si lo saben, eh, es un buen contenido. Y viene del examen, chicos, ¿ah? El lenguaje. Ya está. Ahora, este es el proceso para satisfacer las necesidades. Es bien sencillo, ¿no? Siento que me falta algo, pienso con qué voy a satisfacer esa necesidad, obtengo con lo que voy a satisfacer la necesidad y por último viene la satisfacción. Ya está. Ahora, ¿cuál es la clasificación de las necesidades, chicos? ¿Cuál es la clasificación? Primero tenemos según la importancia. Según la importancia son tres: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son conocidas como biológicas o vitales. ¿Por qué? Porque su satisfacción es completamente necesaria para que nosotros podamos seguir viviendo. Son inaplazables, son impostergables. Su satisfacción es obligatoria, es prioritaria, ¿no? Si no satisfacemos estas necesidades, nuestra vida estaría en un riesgo inmenso, ¿no? Por ejemplo, la satisfacción de la necesidad de alimentarse, de la vestimenta. Tú no puedes decir, hoy voy con ropa al mercado, mañana sin ropa. No, es peligroso. La necesidad de dormir. Las personas de repente sí podemos tener un tiempo prudente de no beber agua, de no alimentarse, pero la necesidad del descanso, del dormir, por más que intentes aplazarlo, no vas a poder. El cuerpo va a caer básicamente rendido ante el cansancio que se genera por las actividades que se realizan en el día a día, ¿no? Ya está. Luego tenemos las necesidades secundarias. Estas necesidades secundarias son conocidas como sociales o psicológicas, o en algunos exámenes o teorías le llaman necesidades generales. Su satisfacción no es tan necesaria para que nosotros podamos seguir existiendo, para poder seguir viviendo. Estas sí se pueden postergar. Puedo decir, este año no, el otro año sí. Ah, ya, perfecto, ¿no? Hoy día no, mañana sí, perfecto. Esta semana sí, la otra semana no, no hay problema, ¿no? Ahora, la satisfacción de estas necesidades está dirigida a mejorar el nivel de vida de las personas y son facultativas, es decir, podemos elegir satisfacerlas o no, o de repente no estamos en la posibilidad de satisfacerlas, así que caballero, pero la no satisfacción de estas necesidades secundarias no coloca en peligro nuestra vida. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, la de estudiar. Oye, si nosotros no estudiamos, nuestro proyecto de vida, nuestra proyección a nivel profesional sí se puede ver afectada, pero ¿podemos vivir? Claro que sí. ¿Podemos vivir sin ir a un centro de estudio? Claro que sí. El hecho de no tener primaria no implica que vamos a morir ahí al instante por no tener primaria, ¿no? No, no se genera eso. El realizar actividades deportivas, chicos, por ejemplo, el realizar actividades deportivas. Por ejemplo, tenemos un buen periodo de tiempo en que las personas no hemos podido desarrollar actividades deportivas y por ello incluso los jugadores profesionales de los deportes, ¿no? Fútbol, tenis, vóley, básquet, y por ellos no se han visto afectados como que para un riesgo de muerte, ¿no? Entonces, son facultativas. Ahora,
Se dan cuenta que cada vez vamos viendo que primero tengo que satisfacer esas necesidades sí o sí en las primarias. En las secundarias puedo o no puedo, está a mi decisión. Perfecto, no hay que ser millonario para practicar deporte, por ejemplo, ¿no? O también está aquí el esparcimiento, la recreación, no hay que ser millonario para jugar. Ahora, las necesidades terciarias son conocidas como necesidades de lujo, suntuarias o superfluas. Estas necesidades lo que hacen es halagar la vanidad de las personas, ¿no? Si daríamos un ejemplo directo, podríamos decir, oye, mira, ve, esos bienes son costosos o satisfacer estas necesidades implican un costo muy elevado. Por ejemplo, el hecho de comprar alhajas, joyas, un Ferrari, una mansión, viajes a Dubái, por ejemplo, ¿no? Donde básicamente los costos son demasiado elevados para el nivel de vida, al menos en nuestra sociedad. Entonces, por eso tenemos aquí que está relacionada con incrementar la vanidad del ser humano. Y están relacionadas a un ámbito muy personal de satisfacción. Oye, si no compro un Ferrari me voy a morir antes de los 70, falso, puedes comprarlo igual, vas a morir, ¿no? Entonces, estas necesidades ya son muy, muy alejadas, ¿no? Es como que ya, si se puede, se logra satisfacer, perfecto, pero si no, no hay problema, no se va a ver afectado. Pero también recuerden que tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros en nuestra sociedad a nivel de Trujillo eh, vemos que alguien compra 3, 4 mansiones, tiene 5 Ferraris. Oye, para nosotros esas son necesidades suntuarias, pero si nosotros viviéramos en el ámbito de los jeques árabes, por ejemplo, eso sería algo facultativo porque la posibilidad de comprarlo está ahí. Entonces se tiene que ver el contexto, ¿no? Ahí más o menos es una orientación para que se pueda tener un poquito más de criterio, porque no solo es el hecho de mencionar, porque yo lo puedo mencionar y ya, y lo aprenden de memoria, ¿no? Pero hay que aprender a interpretar un poquito también. Ya chicos, no solo es memorizar y ya, hay que tener un poquito de interpretación en esto. Ya está. Luego tenemos necesidades según el tiempo y luego según su satisfacción. ¿Cómo será esto? Mire, según el tiempo, presentes y futuras, no podemos hablar de pasadas. ¿Por qué? Porque si se logró la satisfacción o no, eso ya quedó atrás, por decirlo así, ¿no? Entonces, las necesidades pueden ser presentes o pueden ser futuras. Ahora, mire, las necesidades presentes se satisfacen en este momento, en el instante, o se están satisfaciendo en este momento. Por eso dice, son necesidades que se satisfacen de manera inmediata, en el instante. Pero no quiere decir que son necesidades que se satisfacen en un segundo o dos. Puede que la satisfacción de la necesidad dure 1 hora, 2 horas. Por ejemplo, la satisfacción de la necesidad de educación. Este bloque de clase tiene una duración mayor a 1 hora. No es un instante, ¿no? Pero por eso dice que se satisface de manera inmediata o en este instante se está satisfaciendo esa necesidad conocida como educación, ¿no? Un ejemplo, ustedes en este momento están logrando la satisfacción de la necesidad de ingresar a la universidad, no están estudiando para poder lograr el ingreso. Tomar agua, por ejemplo, ¿no? Cuando se tiene sed, tengo sed, acá tengo agua, puedo tomar agua, muy bien, se logró la satisfacción en el instante, de inmediato, ¿no? Mientras que las necesidades futuras, como su mismo nombre lo indica, de acá a un tiempo recién se va a lograr su satisfacción, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes tienen 10 años, que ustedes tienen 10 años y ustedes ya quieren tener su DNI azul. ¿Qué debe pasar para que puedan satisfacer la necesidad de tener el DNI azul? Simplemente debe transcurrir el tiempo hasta que venza su DNI amarillo y les den el DNI azul, ¿no? Perfecto, simplemente debe dejar que el tiempo transcurra. Entonces, las necesidades futuras se van a satisfacer en un tiempo a futuro, a la proyección a futuro. O en algunos casos, la necesidad futura depende de una satisfacción presente. Por ejemplo, una satisfacción presente para ustedes es el ingresar a la universidad. Perfecto. Una necesidad futura para ustedes es egresar, salir de la universidad. Oye, requiere de un tiempo.
Y primero de satisfacer una necesidad, la de ingresar. ¿Ya, chicos? Ya está. ¿No? A que es egresar de la UNT, ejercer una carrera profesional, por ejemplo. Luego tenemos según su satisfacción. Estas necesidades pueden ser individuales o pueden ser colectivas. Ojo, aquí sí voy a decir algo general. Todas las necesidades son de manera directa para nosotros, claro que sí, porque nosotros buscamos la satisfacción, pero vamos a ver cómo se puede brindar. Miren, si son necesidades individuales, la satisfacción es personal, sí o sí. De todas maneras, la satisfacción debe ser personal. No son recibidas por una persona específica, por eso son individuales. Por ejemplo, si yo quiero dormir, no le puedo decir, oye, mira, tú anda, duerme y yo voy a descansar. Oye, no voy a lograr satisfacer la necesidad de dormir de esa manera. El alimentarse. Oye, mira, tú anda a la casa, almuerza y yo voy a estar lleno, no te preocupes. No, no se puede dar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la persona específica debe cumplir la satisfacción de esa necesidad. El estudiar, el leer, por ejemplo. O que usted le diga, mamá, mira, o papá, tú escucha la clase, yo duermo y me despierto, y aprendí porque tú escuchaste la clase. Eso es falso, ¿no? Entonces, por eso dice, son recibidas por una persona específica. Básicamente ustedes van a hacer eso de ahí, ¿no? Y si ven que no se puede, según los ejemplos que estamos dando, serán necesidades individuales. Ahora, las colectivas sí pueden ser recibidas por un grupo. ¿Cómo así? Son recibidas por un grupo de personas, por una colectividad. La educación, por ejemplo, en este momento estoy brindando ciertos acontecimientos, cierta información, y un grupo de personas que vienen a ser ustedes, la audiencia, está escuchando, ¿no? La justicia también, el transporte público, por ejemplo, ¿no? En los micros, no solo va una persona en el micro, van dos, tres, cuatro, aunque ahora es un poco más complicado que el micro esté completamente lleno como antes, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Ya, chicos? Ahora, según su naturaleza, ¿cómo son las necesidades según su naturaleza? Pueden ser corporales, también llamadas materiales o biológicas. Ahora, si no son corporales, son espirituales. ¿Por qué? Porque miren, las necesidades corporales son necesidades que las personas tenemos, pero que las vamos a satisfacer ¿con qué? Con bienes. Tengo sed, voy a beber agua, el agua es un bien. Deseo distraerme, entrar a las redes sociales, oye, el celular es un bien. Perfecto, ¿deseo escuchar un? No, ahí está, es un bien. Ahora, las espirituales son experimentadas en un plano psicológico. Lo que su compañero dijo en un momento, un abrazo, tiene que ver con el afecto. Las creencias religiosas también, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos la libertad de credo, por ejemplo. Entonces, las necesidades corporales con bienes de manera directa o también puede ser con servicios, porque los servicios se brindan con bienes, pero las espirituales ya están más relacionadas a un plano psicológico, ¿no? El afecto que se puede generar entre personas o con una mascota, por ejemplo, y las creencias religiosas. Ya, chicos, esto es lo que tenemos aquí. Ahora, las características de las necesidades sí son muy importantes porque han sido motivo de preguntas en el examen de admisión en numerosos casos, ¿no? Miren, vamos a empezar. A ver, primero tenemos que las necesidades son ilimitadas en número y a la vez son limitadas, pero ya no en número, sino en capacidad. Por ejemplo, a ver, les pregunto, chicos, ¿ustedes creen que en la Edad Media los pobladores, ciudadanos de la Edad Media, querían un celular, querían una tablet, querían un iPhone de repente? ¿Ustedes creen que ellos querían eso? ¿Ustedes creen? Obviamente que no, ¿cierto? ¿Y por qué ahora sí? Otra pregunta. 20 años atrás, allá por el 2000, las personas en sus viajes tenían
la necesidad de llevar el famoso palito selfie, ese palito para el celular y tú te tomas tu foto ahí sonriendo así. ¿Ustedes creen que tenían esa necesidad? Obviamente que no. ¿El Homo erectus quería un colchón de espuma para que duerma? Obviamente que no, ¿cierto? ¿Y qué quiero dar a entender con estas preguntas un poquito curiosas que les hago? Que nuestra sociedad ha evolucionado demasiado. Otra pregunta bien sencilla. Un año atrás, ¿estaba la necesidad de utilizar mascarilla al momento de salir? Obviamente que no, ¿cierto? ¿Y por qué ahora sí? Porque la sociedad ha cambiado, el contexto es completamente diferente, ¿no? O bueno, miren, parte de la sociedad sí, luego toda la sociedad. Entonces, la sociedad en todo momento tiene cambios, tiene evoluciones, para bien o para mal, pero eso de ahí genera la satisfacción de nuevas necesidades, ¿o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sustenta la característica de que sean ilimitadas en número. ¿Por qué son ilimitadas en número? Porque conforme la sociedad evoluciona en todos los aspectos, aparecen más y más necesidades, ¿no? ¿Y cómo se explica o cómo se sustenta esto? Con la ley de infinidad de necesidades. Y ustedes podrán apreciar que de aquí a un futuro aparecerán más necesidades. Por ejemplo, cuando ya se logre desarrollar la vacuna contra el coronavirus, se genera la necesidad de ¿qué? De que todas las personas sean vacunadas para que no puedan contraer la enfermedad. ¿Es una necesidad a futuro? Claro que sí, ¿no? Las necesidades futuras, pero ¿qué se requiere? Que primero se satisfaga una necesidad presente, el lograr obtener una vacuna realmente eficaz para ello, ¿no? Luego, ¿por qué son limitadas o finitas en capacidad? Ya no en número, son finitas en capacidad. ¿Por qué? Porque conforme las personas satisfacen la necesidad, el deseo va decreciendo poco a poco. Por ejemplo, si ustedes tienen hambre, satisfacen su necesidad de alimento. Un primer plato de comida, ¿no? Su mamá les da un plato de arroz con pollo, por ejemplo. Terminan ese primer plato. Luego, un segundo plato. Terminan ese segundo plato, estaban con hambre. Luego les da un tercer plato de arroz con pollo. Rompieron la dieta. Y solamente comen la mitad. ¿Qué pasó? ¿Ya no les gusta el arroz con pollo o lograron la satisfacción de la necesidad? A eso se refiere el que las necesidades son limitadas en capacidad. Conforme se satisface la necesidad, el deseo de la misma va decreciendo, ¿no? Lo mismo pasa cuando tienes sed. Practicas un deporte y tienes demasiada sed, o fue un día donde hizo demasiado sol. Saliste un ratito al mercado, regresaste y tienes demasiada sed. Un vaso de agua, lo terminas, un segundo vaso de agua, lo terminas y el tercero lo dejas a la mitad. ¿Ya no te gusta el agua? Obviamente que no. ¿Qué pasó? Se cumple la ley de limitadas en capacidad. Conforme se satisface la necesidad, el deseo va decreciendo, ¿no? Se entendería como que somos un frasquito y la necesidad y la satisfacción de la necesidad es el agua que vamos llenando en el frasquito. Una vez que se llena, ya no va a entrar más. ¿Por qué? Porque es limitada en capacidad. ¿Tienes sueño? ¿Quieres dormir? Perfecto. Vas a dormir cierto tiempo. Luego, por más que intentes dormir, no vas a lograr conciliar el sueño, ¿no? Entonces, ¿cómo se conoce esta característica? Como principio de saturación, ley de Gosen o ley de utilidad marginal decreciente. Ya chicos, con esos tres nombres pueden encontrar esta característica. Luego ¿qué tenemos? Las necesidades son concurrentes entre sí. ¿Por qué son concurrentes? Porque si aparece una, pueden aparecer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 necesidades en el mismo momento. Las necesidades no aparecen de manera ordenada,
¿Pueden aparecer en el mismo momento? Claro que sí. Por ejemplo, en este momento algunos de repente quieren comer, otros quieren viajar, algunos querrán dormir, otros quieren estudiar otro tema. Entonces, se dan cuenta que en un mismo momento aparecen más de dos necesidades. A eso se refiere la concurrencia. En un mismo momento o instante aparecen dos o más necesidades, pero la persona decide satisfacer la más importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo tengo necesidad mmm, de ir a comer y está la necesidad de cumplir la clase con ustedes, ¿qué elijo? Satisfacer la más importante. En este caso sería culminar la sesión de clase con ustedes y ya luego puedo comer, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere que son concurrentes entre sí. Ahora, las necesidades pueden variar en intensidad o se dice varían en intensidad. ¿Por qué? Porque depende de cada persona o la tolerancia o del contexto o del clima o del momento para la satisfacción de la necesidad. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de la vestimenta. En este momento, el clima es un clima frío. La necesidad de la vestimenta estará relacionada con ropa que pueda abrigarnos, por ejemplo, ¿no? Pero si estamos en verano, la satisfacción de la necesidad de vestimenta tendrá que ver con ropa ligera para no tener demasiado calor, por ejemplo, ¿no? Por eso se dice que varían en intensidad. ¿Ya, chicos? Luego, las características muy comunes sí es la que vamos a ver aquí. Las necesidades son sustituibles y son complementarias. Cuando decimos que son sustituibles, también podemos decir que hace referencia a la ley de los equivalentes económicos. Da lo mismo la opción A que la opción B. La necesidad se va a satisfacer de igual manera. Por eso acá nos dice, una misma necesidad se puede satisfacer de distintas formas. Por ejemplo, el turismo. Si una persona quiere hacer turismo, puede ir a Cusco o puede ir a Cajamarca, por ejemplo, ¿no? Oye, mira, puedo ir a Cusco, puedo ir a Cajamarca. No importa el lugar al que vaya, la satisfacción de la necesidad se va a lograr, claro que sí, porque voy a realizar turismo, por ejemplo, ¿no? Ahora, la característica de que son complementarias. ¿Cómo así? Tenemos dos necesidades. La satisfacción de la primera necesidad me lleva o me traslada o me obliga a la satisfacción de la segunda necesidad. Por ejemplo, la satisfacción de la necesidad de estudio, de educación para ustedes, les llevó a la satisfacción de qué necesidad, de contar con algunos profesores, de contar con un aula, si sería el modo presencial, o si no con el aula virtual, por ejemplo, ¿no? En este momento, su necesidad de educación les llevó a qué? A conseguir algún equipo tecnológico para que puedan ser parte de las clases, ¿no? Llámese computadora, laptop, tablet, celular, ¿no? Al televisor, de repente. Entonces, a eso se refiere con el hecho de decir que son complementarios. ¿Ya, chicos? Ustedes tienen la necesidad de prepararse algo para cenar. Oye, pero debo tener una cocina, por ejemplo, también. Entonces, tengo que satisfacer la necesidad de tener una cocina, ¿no? No es como que se entiende, sino la necesidad está ahí. Bueno, si ya la tienes, ya lograste la satisfacción. Y si no, se debe conseguir, por ejemplo, la cocina, ¿no? ¿Ya, chicos? Eso se refiere con el hecho de decir que son complementarios. Ya está. Ahora, las necesidades tienden a fijarse. ¿Por qué decimos que las necesidades tienden a fijarse? Porque la necesidad no solo se satisface hoy y ya nunca más se satisface. Hay necesidades que se satisfacen de manera continua. Por ejemplo, el lavarse los dientes después de cada comida. No es una necesidad de un día, es una necesidad de todos los días, ¿cierto, chicos? Pero ¿qué pasó? Esa necesidad que se hace todos los días se ha convertido en un hábito o en una costumbre. Por eso acá nos dice, ¿no? Conforme una necesidad se satisface de manera continua, de manera constante, permanente, esta se convierte en un hábito o en una costumbre. Por ejemplo, el lavarse los dientes, ahí está. El celebrar Navidad. Todos los 25 de diciembre se celebra Navidad. La necesidad de abrazar a alguien en Año Nuevo y decirle feliz Año Nuevo.
Oye, si no abrazas a alguien o si no te abrazas, ¿te quedas en el año pasado? ¿Es así? No, pero que se ha vuelto una costumbre. La necesidad de en el cumpleaños de alguien darle un abrazo y decirle feliz cumpleaños. Si no le das el abrazo o si no le dices feliz cumpleaños, no cumple el año, obviamente que sí lo va a cumplir. Pero esas necesidades, ¿qué sucede con esas necesidades? Se ha logrado su satisfacción de manera continua, que se han convertido en qué, chicos? En costumbres, se han convertido en hábitos. ¿Ya? Hasta aquí sí, sí está claro, chicos. A ver, me parece que hemos avanzado algo prudente. A ver si tienen preguntitas de repente o porque me vieron hablando. ¿Alguna preguntita, chicos? A ver, por favor. A ver, chicos, por favor, alguna pregunta que tengan ustedes. O alguna duda que se les haya generado. A ver, por favor, chicos. Me parece que no. A ver, podemos. A ver, por acá hay una preguntita. Ah, justamente por eso les dije, hasta aquí hemos avanzado a necesidades. Ahora vamos a ver servicios y luego vamos a ver los bienes. No es que aquí es toda la teoría, chicos. Todavía falta ver lo que son servicios y lo que son bienes. Sí vamos a ver bienes según su satisfacción. A ver, por aquí me dicen bienes según su satisfacción. Sí lo vamos a ver, chicos. Debe ser según el consumo, se debe entender ahí. Pero alguna preguntita referente a las necesidades, me refería, ¿no? Porque sobre los bienes sí lo vamos a trabajar, no hay problema. Pero me refería si hay alguna pregunta o interrogante sobre las necesidades. Pero así no se genera, podemos continuar. Mire, ahora sí ya vimos todo lo que son las necesidades. Y nos falta ver los bienes y los servicios. Ahí está. Nos falta ver bienes y servicios que son los medios para satisfacer las necesidades, ¿no? Pero primero vamos a ver servicios. ¿Por qué? Porque la teoría de servicios es bien corta, la de bienes es un poco más larga, así que la dejamos para luego, ¿no? Viajar en taxi es una necesidad secundaria o terciaria. La necesidad del transporte es una necesidad secundaria. Ahora, si el contexto genera que el hecho de pagar la carrera del taxi sea un costo demasiado elevado para la persona, ya sería terciaria. Por eso les dije que tenemos que ver el contexto en el que se encuentra la persona. No solo es decir, ya transporte secundario y punto, ¿no? Por ejemplo, el árabe que está haciendo apoyo social en nuestro país, ¿no? Que ayudó al niño de Mocha y todo ello. Para él viajar en taxi es una necesidad secundaria. Aparte que tiene su vehículo, ¿no? O debe tener su vehículo, supongo, ¿no? Pero si vamos a una familia de extrema, extrema pobreza, que vive en condiciones paupérrimas, nadie del grupo familiar cuenta con trabajo, viven del apoyo de las personas que viven alrededor de ellos. Viajar en taxi sí será una necesidad suntuaria para ellos, ¿no? Esa sería la explicación, Luis. Por eso les dije que no solo basta con memorizar ya, sino hay que darle un poquito de contexto, ¿no? Se dan cuenta que por esa teoría adicional que les di ya se rompe el esquema, porque si no yo les diría transporte secundaria, secundaria, me responderían como robots casi, ¿no? Pero hay que darle un poquito de contexto e interpretación. Y es bueno también para que ustedes puedan ver eso, porque en la universidad no es como que de robot respondo y ya. Hay que interpretar. ¿No, chicos? Ya está. Ahora, mira, los servicios. Los servicios, ¿cómo los definimos? Para empezar, los servicios son un conjunto de actividades, ya hasta ahí estamos bien, brindadas por una o varias personas para satisfacer necesidades, ¿no? Por ejemplo, el servicio educación es brindada por los profesores que dan las clases, en este momento por la persona que inicia la sesión en Zoom, por ejemplo, y admite su ingreso a la clase,
por promotoría, por todas las personas que están trabajando para poder brindar el servicio, ¿no? Entonces, es un conjunto de actividades, claro que sí. Estas diapositivas no es que las encontré en internet y ya está, y las estoy usando, no, son una elaboración propia, por ejemplo, ¿no? También un conjunto de actividades para ello. Ahora, las necesidades tienen características, claro, los servicios, perdón, tienen características, claro que sí. Para empezar, son intangibles. Ustedes no pueden decir, mira, acá tengo el servicio de educación, voy a llevar un poco. No se puede más o menos ver así, ¿no? Oye, mira, medio kilo de servicio de educación para llevar, no se podría. Por eso son intangibles. ¿Qué más? Los servicios se consumen en el momento en que se inician las actividades. Por ejemplo, yo estoy brindando la explicación de las diapositivas, se está desarrollando la clase, conforme voy brindando, se va consumiendo este servicio, ¿no? Y el tiempo va a ir transcurriendo y hasta que va a terminar. Luego, para poder brindar el servicio se requieren de bienes, esto sí es necesario, ¿no? Porque los servicios se logran gracias a los bienes que se pueden fabricar o se pueden adquirir. En este caso, para lograr este servicio educación, se tuvo que adquirir en algunos casos un equipo tecnológico, no un soporte tecnológico. Ya chicos, ahí está. Ahora, lo que sí viene del examen son la clasificación. ¿Cuál es la clasificación de los servicios? Miren, para empezar tenemos según quién los brinda. Según quién. Es decir, de quién parte el servicio. Por eso tenemos servicios públicos y servicios privados. Servicios públicos. En la clase pasada hablamos de un servicio público. ¿Quién era? El Estado, ¿no? Servicios públicos. La clase pasada hablamos de un servicio público. ¿Quién era? El Estado. Ah, ya, profe. Servicios públicos brindados ¿por quién? Por el Estado. Son brindados, abastecidos, monitoreados. ¿Por quién? Por el Estado, en todos sus niveles, ¿no? También hablamos en cívicas, no, todavía falta ver el tema de Estado para hablar sobre los niveles del Estado. Pero les adelanto un poquito. ¿Cuáles son los niveles del Estado? Son 3 niveles, nivel nacional, regional y provincial. Son sencillos, ¿no? Luego también tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, la administración de justicia. Los jueces tienen una remuneración que proviene del Estado, una institución autónoma del Estado elige a los jueces, que es la Junta Nacional de Justicia. La seguridad ciudadana también, por ejemplo, ¿no? Son servicios públicos. Ahora, los servicios privados ya son brindados por cualquiera menos el Estado. Los servicios privados son brindados por cualquiera menos el Estado, ¿no? Por las empresas ajenas al Estado. Por ejemplo, los cines, Cineplanet, la barbería, por ejemplo, ¿no? Que en este momento encontramos una gran cantidad de barberías a nivel de Trujillo, las clínicas privadas, por ejemplo, ¿no? Los servicios pueden ser tanto públicos como privados. ¿Hay educación pública? Claro que sí, los colegios estatales, la UNT. ¿Hay educación privada? Claro que sí, la de las academias, por ejemplo, las universidades privadas, por ejemplo, ¿no? Ya está. Ahora, aquí avanzamos a la otra clasificación de servicios, según a quién se les brinda. Primero era según quién los brinda, es decir, de quién parte el servicio, ¿no? De quién parte el servicio es según quién los brinda. Pero aquí es según a quién se les brinda, es decir, quién recibe o cómo lo reciben en este caso, ¿no? Miren, pueden ser individuales o colectivos. Esto ya lo habíamos visto. Los servicios individuales deben y son recibidos por una persona específica. Por ejemplo, las consultas en el médico. Si yo tengo un problema de salud, no puedo decirle a mi hermano, oye, mira, tú anda al médico que te revise a ti y me dices qué tengo. No se puede dar, son servicios individuales, ¿no? O las cirugías. Vamos a suponer que necesito una intervención quirúrgica por un problema. Yo no le puedo decir a mi hermano, oye, mira, tú anda a la operación, que te operen a ti y yo voy a estar bien. No se puede dar. Son servicios individuales. Los colectivos son llamados colectivos porque son recibidos por quienes, por grandes grupos de personas, en este caso la educación para ustedes, por ejemplo, o los espectáculos deportivos, ¿no?
Pueden visualizarlo las personas del estadio, las personas que están en su hogar viéndolas por televisión, por internet, por el celular, ¿no? Por todo ello. Ya está. Con esto terminamos lo que viene a ser el tema de servicios, que les dije que iba a ser bien corto. ¿Alguna pregunta sobre los servicios, chicos? A ver, y ya luego iniciamos con los bienes, que sí es más extenso que los servicios, eso sí les dije. Una preguntita. ¿Alguna preguntita, chicos, sobre los servicios? Me parece que no. Ya está, entonces vamos con los bienes. Miren. Ah, por acá hay uno, a ver. Se demoran en escribir. Ah, me dijeron ninguno. No hay problema. Si se entiende todo, perfecto. Ahora, los bienes, la teoría sí es más extensa, pero también es sencilla. Miren, los bienes se define como todo medio para la satisfacción de las necesidades. Si encontramos bienes en la naturaleza, los usamos para satisfacer necesidades. Si el hombre fabrica bienes, no los fabrica porque sí o porque quiere, o para botarlos. Y así los fabricara para botarlos. ¿Los fabrica para qué? Para satisfacer una necesidad. ¿Cuál? La de botarlos. Pero la mayoría se fabrican bienes para, para la venta, ¿no? O para que sean utilizados por nosotros mismos o por el propio inventor. Entonces, por eso decimos que los bienes son todo medio para la satisfacción de las necesidades. Profe, si fabrico un bien para destruirlo, desde ya estás diciendo que tienes una necesidad. ¿Cuál es? La de destruirlo. Por eso lo estás fabricando, ¿no? Ya está. Entonces, vamos a ver la clasificación. Vamos a colocar aquí estar. A ver, ahí está, miren. Según la posibilidad de apropiación, ¿cómo pueden ser los bienes? Es decir, ¿cómo me voy a apropiar de los bienes? ¿Cómo los voy a obtener? ¿Cómo van a ser de mi propiedad estos bienes? Según la posibilidad de apropiación pueden ser dos. Están los bienes libres y los bienes, hay bienes libres y bienes económicos. Ya se entiende o se sobreentiende que los bienes libres son llamados no económicos. Ahora, ¿qué características tienen los bienes libres? Los bienes libres son conocidos como tales, en algunos casos le llaman naturales. ¿Por qué? Porque se obtienen de la naturaleza. Pero ojo, para generar estos bienes libres o no económicos, el hombre no debe intervenir para nada. La naturaleza los generó porque así se dio gracias a la propia naturaleza. Un árbol que nadie ha sembrado ha tenido su fruto, el fruto ha caído al suelo, la semilla ha generado un nuevo árbol, perfecto, nadie lo ha sembrado ahí. A eso se refiere, ¿no? Son bienes producidos por la naturaleza, puramente. Otra característica es que estos bienes son abundantes, están en grandes cantidades y solo tienen valor de uso. ¿Cómo así valor de uso? Valor de uso quiere decir que son de utilidad para nosotros las personas o para aquel que encuentre el bien. ¿Son útiles? Claro que sí. Son gratuitos, es lo más importante, chicos. Su obtención no implica costo alguno y no se encuentran en los mercados. Por ejemplo, el agua de mar. No te cobran un recibo por ir a la playa, por ejemplo, ¿no? Hoy agua de mar, te estás bañando, ¿ah? Ya. ¿Cuántos segundos? Vamos a medir para tu recibo. No. La luz solar también, chicos. No es como que digas, mira, ve, ayer estuve mucho tiempo en el sol. Hoy día voy a estar en la sombra para consumir menos luz solar, porque el recibo va a salir elevado. No te están cobrando luz solar. Son bienes completamente gratuitos. ¿Son útiles para nosotros? Claro que sí. El oxígeno que respiramos, por ejemplo, también. El agua de los ríos, de los mares, de las lagunas, siempre y cuando hayan sido creados por la propia naturaleza, son útiles, son gratuitos, son abundantes. Perfecto. Ahora, si vamos a los bienes económicos, ya es diferente. Aquí sí, los bienes económicos existen porque el hombre existe.
Si el hombre fabrica un bien, es bien económico. Lo fabrique para regalarlo, para venderlo, para destruirlo, para guardarlo, no importa. Si el hombre lo fabrica, es un bien económico. Son escasos, ¿por qué? Porque depende de la existencia o de la fabricación o la iniciativa de la fabricación que tiene el hombre para esos bienes. Por eso son escasos. Cuentan con valor de uso, son útiles, obviamente por eso el hombre los crea, los genera, los fabrica, pero aparte del valor de uso, tienen valor de cambio también. Es decir, tienen un costo. Su obtención implica un costo, no son gratuitos, son onerosos, tienen un costo estos bienes, chicos. Entonces, ¿por qué? Porque acá está interviniendo el factor trabajo. La persona trabajó para producir ese bien. Entonces, ahí está lo que se le agrega, o por decir así, ahí está el agregado, ¿no? El valor agregado, todo ello. Ya eso lo explicamos después. Pero ahí está el valor de cambio, es decir, va a tener un costo, porque hay un trabajo de por medio. Y si se encuentran en los mercados, ¿no? Por ejemplo, la industria de autos, la industria textil. ¿Ya, chicos? Ya está. Ahora, aquí sí tenemos a los bienes según el ingreso o renta. Para empezar, ¿qué es el ingreso o renta? ¿Tienen alguna idea de lo que es, chicos? ¿Tienen alguna idea de lo que es el ingreso o renta? La renta que le debía don Ramón a don Barriga de repente. ¿Tienen alguna idea, chicos, de lo que es el ingreso o renta? Claro, por aquí Luis y Mantilla han acertado. En términos sencillos, el ingreso renta es el salario de las personas. Es lo que nosotros recibimos como pago por actividades productivas como el trabajo. Claro, por aquí Dayana nos dice precio y demanda. Por consumo entendemos demanda, chicos, ¿no? Pero justamente primero lo que quería que entiendan era que era ingreso renta. Miren, cuando me escuchan mencionar ingreso renta a lo largo de la clase y en clases futuras, tiene que ser o hace referencia al salario que nosotros recibimos, la contraprestación que nosotros recibimos por actividades productivas, como trabajo, por ejemplo, ¿no? Ahora, en estos bienes, según el ingreso renta, nosotros ¿qué vamos a relacionar? Miren, voy a encerrar aquí. El ingreso renta, ya vimos, el ingreso renta tiene que ser o hace referencia al salario o al pago por actividades que se hacen. Perfecto. Y por consumo, ¿qué entendemos? Por consumo entendemos demanda, chicos. Es un temita que vamos a ver también, sí. Pero por consumo entendemos demanda, es decir, consumo, demanda, compra, adquisición, vienen a ser lo mismo. ¿Ya, chicos? Entiéndalo así, es lo mismo y punto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí ya queda claro. Ingreso renta, lo que se paga por actividades productivas, y luego tenemos aquí el consumo que viene a ser la demanda. Ahora miren, según el ingreso renta, es decir, según cuánto ganen las personas, según cuánto dinero ingrese al hogar de las familias de las personas, existen tres clases de bienes. Bienes normales, bienes neutros o bienes inferiores. Pero por ahí me dirán, profe, los superiores, ¿por qué están con los normales y en mi libro están separados? Lo vamos a diferenciar con algo sencillo, con dos, tres palabras. La diferencia de los normales con los superiores viene a ser el precio. Si tú te das cuenta, los ejemplos de los bienes superiores, si los comparas con los ejemplos de los bienes normales, el precio es lo que es la diferencia nada más, ¿no? O la marca y es un poquito más caro, no hay problema. Ya, chicos, esa es la razón. Por eso acá porque la ley se cumple igual en los dos. Ahora miren, por eso aquí entra a tallar el contexto, ¿no? Depende de cuánto ganas. Si ganas dinero en cantidades considerables, serán bienes, ¿no? Bienes superiores. Pero si ganas dinero en cantidades un poco menos o menores, normales, por decirlo así, ¿no? Ahora miren, vamos a explicarlo bien.
según el ingreso renta. ¿Qué pasa cuando mi ingreso renta aumenta? Miren dónde está el puntito rojo, ¿no? Lo que sería el puntito láser. Miren, cuando mi ingreso renta aumenta, ¿qué pasa si mi sueldo era de 2.000 soles y ahora mi sueldo de 2.000 aumenta a 8.000? Oye, mi ingreso renta ha aumentado. Entonces, el consumo se incrementa. Los bienes que yo compre porque me han incrementado el sueldo serán bienes normales o bienes superiores. Pero ¿qué pasa si me despiden del trabajo? Estaba ganando 8.000 soles y me despiden del trabajo. Consigo un nuevo trabajo donde me pagan 1.500 al mes. Oye, de 8.000 ha disminuido a 1.500 al mes. Mi ingreso renta ha disminuido. ¿Voy a dejar de comprar ciertos bienes? Claro que sí, porque antes compraba más bienes porque tenía 8.000 soles de salario. Ahora compro menos bienes porque tengo 1.500 de salario. Entonces, como mi ingreso renta ha disminuido, consumo menos bienes. Ahora, ¿se dan cuenta que no les doy ejemplos de bienes exactos? Simplemente les digo los que yo considere comprar porque gano más o los que yo considere dejar de comprar porque gano menos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no les puedo decir el alcohol que usamos para desinfectar es un bien superior, un celular es un bien inferior. Yo no les puedo dar datos así exactos, chicos, porque sería engañarles. Por eso existe esta clasificación, según su ingreso o renta. Y por eso desde antes les dije que tiene que ver con el contexto en el que se encuentra la persona también. ¿Por qué? Porque miren, un auto de segunda puede ser un bien normal, puede ser un bien superior y hasta puede ser un bien inferior. Por eso yo no les doy bienes de manera exacta, ¿no? Por eso les digo, si gano más dinero, los bienes que pudiera comprar con ese dinero, bienes y compro más de esos bienes, son bienes normales o superiores. Si gano menos dinero, los bienes que dejo de comprar, o es decir, se disminuye mi consumo, serán bienes normales o superiores, porque gano menos. La relación es positiva. Ahora vamos a los inferiores, chicos, vamos a los inferiores. ¿Qué sucede en los inferiores? Miren, ¿qué pasa si empiezo a ganar más dinero? Recuerden, ¿no? Antes ganaba 2.000 soles, ahora gano 8.000 soles. Mi ingreso renta aumentó, pero disminuye el consumo de ciertos bienes. Por ejemplo, si antes ganaba 2.000 soles, compraba mi té filtrante de 10 céntimos con 2.000 soles. Ahora, como gano 8.000 soles, disminuye el consumo de ese té filtrante. ¿Por qué? Porque ahora decido tomar café importado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la razón. Los bienes inferiores tienen que ver más con las cosas de lujo, no con las cosas de lujo, chicos. Los bienes inferiores son los bienes que se dejan de comprar cuando ganas más y los bienes que compras cuando ganas menos, ¿no? Por ejemplo, miren, si tú ganas más dinero, tienes más ingreso o renta, dejas de comprar ciertas cosas. Por eso dice, a mayor ingreso o renta, menor consumo. ¿De qué bienes? De los bienes inferiores. Es como que, a ver, en términos actuales sería como que te freseas y ya no compras bienes de segunda o bienes baratos, porque ahora ganas más dinero. Pero ¿qué pasa si te despiden? Ya no ganas 8.000 soles, consigues un trabajo y ganas el mínimo, 930. Oye, antes ganaba 8.000 soles al mes, ahora gano 930 soles al mes. ¿Voy a poder fresearme comprando varias cosas, varios bienes? No. Entonces ahora me veré en la obligación de comprar bienes que estén a mi alcance, ¿no? Si primero desprecié los bienes de segunda, ahora sí me veo en la obligación de comprar los bienes de segunda, por ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo para que se entienda aquí. Porque recuerden que los bienes de segunda, así como pueden ser inferiores, pueden ser normales o superiores. Simplemente hay que darle el contexto, ¿ya chicos? A ver, ¿hasta aquí se ha entendido? ¿O le damos una explicación con otros ejemplos? A ver, de repente, esto de aquí, como les digo, es bien sencillo, simplemente tenemos que ubicar un contexto.
Y los bienes inferiores tienen una relación negativa o inversa. ¿Ya, chicos? Si hablaríamos de bienes de lujo, bienes suntuarios, serían los normales o superiores, porque cuando gano más, compro más de esos bienes, ¿no? Y en los inferiores sí son bienes que dejo de comprar, porque gano más y dejo de comprar ciertos bienes. Ahora, en los bienes neutros, por más que gane mucho dinero o por más que gane poco dinero, el consumo de esos bienes será constante, será el mismo. ¿Ya, chicos? Eso es aquí con los bienes según el ingreso renta. Lo que ustedes deben aprender es que los bienes superiores o normales tienen relación positiva. Los bienes inferiores, relación negativa. Que se relacionan el ingreso renta con el consumo. Y luego ya los ejemplos van a caer por su propio peso. ¿Ya, chicos? Ya está. Ahora, esto de los bienes según la ley sí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Para empezar, según la ley, ¿según qué ley? Según el Código Civil de 1984. Desde el 84 tenemos un Código Civil vigente hasta ahorita, con algunas modificaciones, sí, pero vigente hasta ahora. Ahora, en ese código encontramos bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Aquellos que pueden ser trasladados por nosotros mismos, ¿no? Y sin alterar ese bien, por eso dice aquí, aquellos que pueden ser trasladados por las personas sin alterar los mismos. Es decir, ¿el celular es un bien mueble? Claro que sí, lo podemos trasladar. ¿Los vehículos son un bien mueble? Los autos, las camionetas, el Tico, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. El Ferrari, claro que sí, son bienes muebles. Los útiles escolares, las tijeras, los cuadernos, las carayolas, útiles escolares, también pueden ser trasladados. Perfecto. Ahora, los bienes inmuebles, ¿por qué se caracterizan? Porque son aquellos que no pueden ser trasladados por nosotros como personas, sin alterar los mismos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los bienes inmuebles o los ejemplos más comunes? Las pinturas que tienen un costo muy elevado, ¿son bienes muebles? Claro que sí, son bienes muebles. Ojo, chicos, estos son bienes según la ley, no según el valor o el costo. No hay que dejarse llevar por ello, chicos, ¿no? Porque, por ejemplo, un Ferrari con un Tico, oye, los dos son bienes muebles, no hay problema, ¿no? El dibujito que haces en jardín con la Mona Lisa, los dos son bienes muebles, porque son bienes según la ley. Ya está. Ahora, para trasladar esos bienes ya es diferente, hay un protocolo, ¿no? Las esculturas también son bienes muebles, chicos. Las esculturas también. Ahora miren, ¿cuáles son los bienes inmuebles? Los ejemplos más comunes que hay son el de la casa, ¿no? Oye, ¿la casa qué es? Bien inmueble. El terreno, también. No hay nada construido, profe. Aún así, es bien inmueble, ¿no? El terreno. Los departamentos, no es como la casa, igual, es bien inmueble. ¿Qué más? Las reservas de recursos naturales. Si tú dices, profe, a la vuelta de mi casa, atrás hay un cerro y han descubierto que hay recursos de plata. Oye, eso de ahí será un bien inmueble. ¿Por qué? Porque es una fuente de recurso natural. ¿Ya, chicos? Pero miren, aquí tenemos un avión y un barco. Pero el avión es pilotado y puede ser trasladado por las personas. El barco, el capitán puede elegir la dirección. ¿Por qué están considerados en los bienes inmuebles? Son las excepciones. El avión con las embarcaciones son las excepciones de los bienes inmuebles. Sí se pueden trasladar, correcto, pero son bienes inmuebles. Antiguamente, antes del 2018, también estaba el tren y el ferrocarril, las vías donde transita el tren. Pero el 2018 hubo una modificación del artículo 888, creo, por ahí más o menos del 800 del Código Civil, donde se retiraba a los ferrocarriles y a los trenes de los bienes inmuebles. Es decir,
Si en el examen les preguntan por el tren, por el ferrocarril, ¿qué bienes son? ¿Ustedes qué responden? Bienes muebles. Si les preguntan por el avión y por los barcos, ¿ustedes qué responden? Bienes inmuebles. ¿Ya, chicos? Eso es bien claro. Ahora aquí sí quiero darles un datito. Así bien rapidito. Voy a usar algo, a ver. Vamos a suponer, chicos, miren. Yo les digo, chicos, miren, acá hay un título de propiedad y acá hay otro título de propiedad. Este es el título de propiedad de un departamento. Y este es el título de propiedad de una camioneta. ¿Son bienes muebles? ¿Son bienes inmuebles? ¿O bien mueble e inmueble? ¿No? Uno es el título de propiedad de un departamento y el otro es el título de propiedad de una camioneta. ¿Qué bienes son? ¿Muebles o inmuebles? A ver, los dos me dicen que son muebles. Aldair me dice muebles, Luis muebles, Ana Paula muebles. Su respuesta es correcta al 50%, porque hay un bien mueble y hay un bien inmueble. ¿Cómo así? Les dije, este es el título de propiedad de un departamento. Este es el título de propiedad de una camioneta. El departamento, ¿qué bien es? Bien inmueble. La camioneta, ¿qué bien es? La camioneta, bien mueble. Entonces, la calidad del título de propiedad, va a depender del bien sobre el que recae. Por ejemplo, si este es el título de propiedad del departamento, vamos a ver, ¿el departamento qué bien es? ¿Bien mueble o inmueble? Es un bien inmueble. Entonces, este de acá será un bien inmueble. Este será un bien inmueble, ¿no? Luego, como este es el título de propiedad de una camioneta, la camioneta es bien mueble. Entonces será bien mueble. Eso es algo interesante que también lo regula nuestro Código Civil, chicos, ¿no? Los títulos de propiedad van a depender. Pueden ser muebles, pueden ser inmuebles. ¿De qué depende? Del bien al que hacen referencia. ¿Ya? Ese es un dato adicional que ustedes deben tener. Pues si les preguntan algo parecido. Ahora tenemos que avanzar, a ver, aquí. Estamos con el tiempo, chicos. A ver, según el tiempo, bienes fungibles, semifungibles y no fungibles. ¿Cuáles son los bienes fungibles? Los que tienen un solo uso y se termina. Por ejemplo, el cerio de fósforo, la madera, por ejemplo, no un solo uso y ya está. Son bienes que tienen un solo uso definitivo y ya no pueden usarse de la misma manera. Por eso son bienes fungibles. Los bienes semifungibles tienen pocos o algunos usos. El cepillo de dientes, la barra de jabón, por ejemplo, ¿no? El champú con el que hacemos el aseo, por ejemplo. Y son bienes infungibles o no fungibles los que tienen una larga duración, los que van a durar por un tiempo largo, por decir así, ¿no? Por ejemplo, una casa, un equipo tecnológico como una laptop, una tablet, los libros, por ejemplo, ¿no? La ropa, los zapatos son considerados aquí. Ahí está. Según su naturaleza. Según la naturaleza, los bienes son materiales e inmateriales. Si son materiales, son bienes tangibles, ¿no? Los autos, la Copa del Mundo, por ejemplo, ¿no? Son bienes que podemos percibirlos con los sentidos. Ahora, los bienes inmateriales son bienes intangibles. Por ejemplo, las marcas. Acá hay dos marcas muy conocidas. Las fórmulas, las teorías, los teoremas, por ejemplo, ¿no? Son las expresiones matemáticas, son bienes inmateriales, intangibles. ¿De chicos? Ahora sí, aquí los bienes según su función o finalidad. Según su función o finalidad. Pueden ser bienes intermedios y bienes finales. Para que lo relacionen, bienes según su finalidad, bienes intermedios y finales. Ahora, los bienes intermedios, así de manera sencilla,
son los bienes que me van a ayudar a obtener bienes finales. Es decir, el bien final lo voy a obtener gracias a un bien intermedio. Por eso aquí nos dicen, ¿no? Bienes intermedios son aquellos que sirven para la producción de bienes finales. Pueden ser llamados como insumos o materias primas. Ahora, los bienes finales son aquellos que ya están listos para ser ofrecidos en el mercado, para que la gente vaya y compre, ¿no? Son aquellos bienes que ya están, que ya pueden ser adquiridos por las personas. Están listos para la venta estos bienes. Esos son bienes según la función o finalidad. Ahora, vamos a los bienes según el consumo. Como ya están listos para ser comprados, una vez que los compro, estos bienes pueden ser de consumo o de capital. Por eso dice bienes según el uso o consumo. Bienes según el uso o consumo pueden ser bienes de consumo o de capital. Estos son luego de que ya los compré. Cuando ya los compré, voy a ver, ¿para qué compré este bien? Dependiendo de para qué lo compré, miraré si es bien de consumo o bien de capital. Aquí nuevamente les digo, no existen bienes que sean de consumo bien marcados o bienes de capital que sean bien marcados. Va a depender. ¿Por qué? De cómo se le use. Por ejemplo, los bienes de consumo no me generan ganancia. Son bienes que los adquiero para un uso personal, para un uso familiar. Si compro un celular para mi uso personal, oye, es de consumo. Si compro un televisor para la sala o para mi cuarto, es un bien de consumo. Si compro un radio para escuchar música, es un bien de consumo. ¿Cuándo será un bien de capital? Cuando me genere ganancia. Si compro televisores para la venta de televisores me darán ganancia. Si compro televisores para colocar un sitio de apuestas deportivas, como Intralot, por ejemplo, oye, será un bien de capital, ¿no? Si compro una casa para vivir, de consumo. Si compro una casa y la alquilo, de capital. Si compro un taxi para trasladarme, de consumo. Si compro un carro, perdón, para trasladarme, de consumo. Si compro un carro y lo alquilo como taxi, de capital. Por eso les digo, no hay bienes bien marcados. Se genera el escenario nada más. Ahora sí, aquí. Según su relación, existen bienes sustitutos y bienes complementarios. Aquí es bien fácil. Los bienes son sustitutos cuando cumplen la misma finalidad. Por ejemplo, el plumón rojo con el plumón negro. No son los mismos bienes. El rojo no es igual al negro, pero cumplen la misma finalidad, poder escribir. La carne de res con la carne de pollo. No son iguales, pero cumplen la misma finalidad, el poder alimentarse. El bloqueador con una sombrilla. Son bienes que no se parecen en nada, pero cumplen la misma finalidad. Evitar que la piel se queme al contacto con el sol, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con los bienes complementarios? Son aquellos donde la adquisición de uno supone o me obliga a la adquisición del otro, de tal manera que son usados de manera conjunta para poder satisfacer las necesidades. Oye, si tienes una pizarra con una tiza o un plumón para que se pueda lograr el objetivo de la pizarra. Si tienes un celular con un cargador, ¿te imaginas que te vendan celulares en un futuro y no te vendan cargador? Obligatoriamente cuando compras el celular tendrías que comprar un cargador o no. Claro que sí, son bienes complementarios, ¿no? Ahora, para finalizar, ya con esto vamos concluyendo, según el comercio internacional, existen bienes transables y bienes no transables. ¿Cuáles son los bienes transables? Son bienes que son producidos por un país, obviamente, por una empresa en un país, sí, pero que la ley no prohíbe su comercialización. No existen impedimentos legales para vender eso de ahí a nivel internacional o en tu país. No, por ejemplo, hemos visto la película La fábrica de chocolate de Willy Wonka, ¿no? Supuestamente él reparte chocolates en todo el mundo para el sorteo de los boletos dorados y todo ello, ¿no? Entonces, son comercializables, son transables, claro que sí. Las camisetas de los equipos de fútbol, por ejemplo, ¿no? Aquí los equipos de fútbol muy conocidos, sus camisetas se venden en todos los países del mundo. Claro que son comercializables. Ahora, ¿cuáles son los bienes no transables? Son bienes producidos en un país que algunos
por sus características inherentes, es decir, propias de los bienes, no pueden ser vendidos. ¿Imaginas que quiera vender una casa aquí en Trujillo y alguien de España me diga te la compro, pero tráela para acá? Obviamente que no se va a poder, no porque la ley me prohíba, sino que es básicamente por sus características es imposible, ¿no? Y en los otros casos sí existen impedimentos legales, ¿no? Una casa de un país a otro país no se va a poder vender de un departamento, ¿no? Pero los restos arqueológicos son bienes no transables, son bienes invaluables, son considerados patrimonio a nivel nacional. Es como que todos los peruanos somos propietarios de ello y podemos disfrutar de ello. No es que vas a llevar a tu casa, puedes disfrutar de ello en el museo, sí, y no va a afectar también el material, sí, pero no son comercializables. ¿Ya, chicos? Esos son los bienes no transables. Por la ley, los artefactos arqueológicos no se pueden comercializar. Ya está. Con esto terminamos lo que viene a ser la parte teórica. Ahora sí ustedes van a acceder a su práctica, chicos. A ver, por favor, también voy a compartir la práctica para poder ya dar inicio a resolver. Yo aquí estoy compartiendo la práctica. Ahí está, a ver, un minutito para que todos tengan su práctica. Por aquí su compañera ya está resolviendo, muy bien. Me dice que la 1 es la E. Vamos a ver, aún no leo todavía. A ver, por aquí me dicen la 1 o la B. Tenemos dos claves. La E y la B. Vamos viendo. El acudir a un restaurante de lujo para almorzar expresa una necesidad primaria porque vamos a almorzar y como es de lujo, superflua, suntuaria o de lujo, ¿no? Ya está. En la 2. En la 2, chicos, ¿qué me dicen en la 2? A ver. Me dicen la D. Comprar un auto del año y ropa de marca. Es una necesidad suntuaria, ¿no? Ahí está, una necesidad suntuaria. Muy bien. 3. Me dicen la B. A ver, ¿quién más? Coincide, no tiene una clave diferente. También por aquí Lucía nos dice la B. A ver, me dicen la B también. Vamos viendo. El escuchar una misa, una, escuchar música, ver un cuadro pictórico, hace referencia a una necesidad espiritual, ¿no? Muy bien. 4, chicos. La pregunta 4. Por su apropiación, los bienes son libres y económicos, ¿no? Ya esto es bien sencillo, lo habíamos visto. 5. Son características de los bienes económicos. Son producto del trabajo de humano, son escasos, tienen valor de uso, son transferibles, tienen valor de cambio, todas, ¿cierto? Muy bien, todas. La E. En la 6. Son bienes intermedios para obtener finales. Madera en tablas, claro que sí, materia prima. Zapatos de cuero, no, ese es el final. El cuero sí, para obtener los zapatos de cuero. La materia prima también, 1, 3 y 4. Por aquí me decían la C, ¿cierto? Muy bien. En la 7, no es una característica de los bienes económicos. Si son escasos, ya no pueden ser abundantes, ¿no? Muy bien. 8.
Son ejemplos de bienes de consumo, bienes que no me van a dar dinero, no me dan ingreso, ¿no? Las frutas, fuente de moche, mesa, fábrica de gaseosas, agua potable. ¿Cuál creen que es la clave, chicos? Aquí, a ver, por aquí me dicen la D, 1, 3 y 4. La fábrica de gaseosas sí me da dinero. 1, 3, 5. El agua potable. No nos venden el agua potable, chicos. También de repente sería orientado por ahí. Serían aquí las frutas, la mesa, 1, 3. Y sería el puente de Moche, chicos. Sería el puente de Moche. Es la clave que se consideró para esto de aquí. ¿Ya? La B sería. 9. Bienes de capital. Ya que está sencillo. Bienes de capital. Aquellos que me van a generar ingresos. Un televisor en el hogar, no. Recuerden, si es de uso personal o familiar, es de consumo. Un televisor en el hogar, automóvil de la familia, televisor en la cafetería, sí. Automóvil de la empresa y un hospital. Muy bien, acá será 3, 4 y 5. La E, chicos, la E. 9, la E. 10. Son características de una necesidad. Miren, esto ha sido preguntado el 2019 para el grupo de letras. Miren, a ver. ¿Se convierte en una costumbre a medida que se consume un bien o servicio? No. ¿O sí? ¿Se complementa una con otra? ¿Son complementarias? ¿Es limitada en número? No, es ilimitada en número. ¿Se presenta siempre de forma consecutiva una después de otra? No, son concurrentes. ¿Se somete a la ley de saturación? Claro que sí. ¿Cuál es la clave? La letra A, ¿cierto? 1, 2 y 5. Muy bien. 11. Esto está sencillo, chicos, en la 11. Esto vino también el año pasado, me parece, el 2020. ¿Cuál es el proceso correcto para la satisfacción de la necesidad? A ver, por aquí me dicen la B. Se dieron cuenta, ¿no? Carencia, deseo, esfuerzo físico y por último, satisfacción. En la 12, los bienes inferiores, normales y de lujo son bienes que se clasifican así según el ingreso o renta. Ahí está, muy bien. La 13, por aquí me dicen la B. Los bienes por su función son intermedios si una empresa, a ver, recuerden que los intermedios generan finales. Ahí está, compra cuero para producir calzado. Muy bien, se dieron cuenta, muy bien. Si se compra cuero para producir calzado, el cuero viene a ser el bien intermedio y el calzado el bien final. 14. A ver, de Cepún, el año pasado igual. A continuación, se le presenta un conjunto de bienes y servicios. Son bienes transables. Ya, son bienes. ¿El oro es un bien transable? Claro que sí. Por eso es que se encuentra el oro, para poder venderlo. Los restos arqueológicos ya mencionamos que son intransables, son intransferibles, no transables. El arroz, claro que sí, lo encontramos en los mercados. Las computadoras también. El corte de cabello es un servicio, no es un bien. 14C. En la 15, a ver, en la 15, por aquí, ya tenemos una clave. A ver, nos dicen que es la C, por aquí nos dicen que es la B. A ver, las clínicas son privadas, chicos. Los hospitales son públicos. Servicios públicos, abastecidos por el Estado. Las clínicas no. Los cines, tampoco. Seguridad ciudadana, claro que sí, ¿no? Ahí se transitan por las calles las camionetas de seguridad ciudadana, por ejemplo. La administración de justicia también. Las iglesias, no, chicos. Las iglesias no son abastecidas, no son administradas o controladas por el Estado.
El Estado no coloca a los párrocos o a los curas, por decirlo así. 15C. 16. Por aquí tenemos una clave, nos dice la B en la 16. Aquí nos dicen la C. Tenemos dos claves, a ver. Por aquí nos dicen la C nuevamente, a ver. Vamos leyendo. Cuando usted se levanta todas las mañanas a las 6 a.m. para hablar con Dios por medio de la oración, esto se define a una de las características de las necesidades como cuál. Esto es la de fijación, se convierte en un hábito, en una costumbre. No es concurrencia o no podría ser porque no mencionan a otras características. 17. Los bienes normales son aquellos que tienen como característica. A ver, por aquí nos dicen la C. Los bienes normales o superiores. Era lo primero que trabajamos, ¿no, chicos? Cuando aumente el ingreso, aumente el consumo. Disminuye el ingreso, disminuye el consumo. La C. 18. Son ejemplos de bienes libres o gratuitos. Por aquí nos dicen la C, perdón, la B. A ver, bienes libres. La luz solar, claro que sí es un bien libre. Los árboles del parque público. El aire ambiental es un aire libre. La iglesia, no. El paisaje andino también es un bien libre. Sería 1, 3 y 5. Uy. Ahí está, en la 18 la B. Muy bien, con esto hemos culminado la práctica y como ustedes pueden ver las preguntas de examen, y especialmente las últimas de 2020, 21, 2019, 1, son preguntas verdaderamente sencillas, no se requiere demasiada información para poder responder, ¿no? Ustedes han respondido, ustedes han respondido esto de aquí de manera adecuada, de manera perfecta, entonces no creo que se generen complicaciones, a ver si tienen alguna pregunta o duda de algo que han podido leer de repente. ¿Alguna pregunta, chicos, que ustedes tengan? Un bien general. Si hablamos de un bien general, sería un bien normal, porque lo normal se entendería como lo que generalmente se consume, ¿no? Por ejemplo, el arroz o el pollo. Eso sería lo que haría referencia. ¿Alguna otra inquietud, chicos, que ustedes tengan? A ver, sobre la sesión. Bueno, si no tienen más complicaciones, chicos, podemos decir que se ha concluido la sesión, ¿no? El siguiente tema, sí, en cívica trabajamos el matrimonio y en economía vamos a trabajar el tema factores de producción. Recuerden, chicos, que ustedes también deben investigar, pueden avanzar con los temas también de manera personal. Aquí los vamos a trabajar, así los vamos a explicar también, pero si van avanzando y estudiando, es perfecto. Ah, los bienes semovientes. ¿Qué es lo que sucede con estos bienes? Ya no están considerados en nuestra legislación. Los bienes semovientes eran los bienes que se trasladaban solos. ¿Cuáles eran estos bienes que se trasladaban solos? Por ejemplo, ¿no? Si tú tenías tu ganado de vacas, ¿no? O si criabas animales, ellos se trasladaban solos. Entonces, esos eran los bienes considerados semovientes, porque se podían trasladar solos. Hoy en día, esos bienes semovientes son bienes muebles.
¿no? Por ejemplo, si tú quieres dedicarte a vender pollo, por ejemplo, y compras pollos en grandes cantidades, pero vivos, para que tú luego los mates y los vendas, ya estás comprando bienes muebles, no bienes semovientes. Antes serían bienes semovientes, hoy en día son bienes muebles. Eso era, chicos. Por aquí nos dice, el avión y el barco, ¿por qué son considerados bienes inmuebles? Y un carro no, si son manipulados por una persona. Son las excepciones que se han considerado, chicos, son excepciones que el propio legislador ha tenido a bien considerarlo así. Más que por el hecho de que se puedan operar, tiene una relación inclinada, aunque parezca un poquito absurdo por el tamaño de repente, ¿no? Por eso antes era considerado el tren también, o con el ferrocarril, pero ahora son bienes muebles. Pero sí, las excepciones son el barco y el avión, ¿no? Por el tamaño. No quiere decir que un caballito totora va a ser bien inmueble también, no es un bien mueble. Son embarcaciones de tamaños considerables, ¿no? Por ejemplo, las que traen productos con búnkers de bienes, por ejemplo, ¿no? A eso me refería. Por eso coloqué una imagen de un barco bien grande. O el Titanic, por ejemplo, sería un bien inmueble. Ahí está, entonces, a ver, alguna otra preguntita. Muy bien, chicos, y si no hay más preguntas, podemos dar por concluida la sesión. O si no, a ver, alguien está escribiendo algo, no sé. Ya está, si no hay más preguntas, chicos. Hasta luego, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase.